punto de vista. 7 de la mañana con 6 minutos. Buenos días, un placer saludarles el lunes 23 de mayo de 2022. Estamos aquí junto a Iván Flores en la transmisión del Facebook Live, nuestro periodista multimedia. Carlos Solís está también en la transmisión en la cabina azul de la poderosa YSKL. Les habla Nerima del Reyes. Vamos a hablar hoy sobre las consecuencias de las adicciones, con énfasis en esto de fumar. ¿Por qué? Porque se viene el Día Mundial contra el Tabaco, declarado así por la Organización de Naciones Unidas. Con nosotros está el doctor Otoniel Sánchez, es coordinador de hábitos saludables del Fondo Solidario de la Salud. ¿Cómo está, doctor Sánchez? Buenos días. Un gusto, siempre es un placer colaborar con temas de salud y bienestar, y justamente hoy en el marco del Día Mundial sin Tabaco, pues vamos a abordar este tema tan importante, que espero que las palabras que pues disertemos el día de hoy pues sirvan de conciencia para la población salvadoreña de este grave problema que tenemos en el país, que es el tabaquismo. Así es. También nos acompañará hoy para ver aspectos de nuestra salud mental y el impacto que también tiene la salud, las adicciones. Siempre los especialistas hablan que hay esquemas mentales muy vinculados a estos hábitos. Está con nosotros el doctor Oscar González, es un médico psiquiatra. ¿Cómo está, doctor González? Buenos días. Si se acerca un poquito. Buenos días a todos, gracias por la días, invitación. doctor. Estos espacios son totalmente importantes para que toda la población pueda ir conociendo de los temas, de salud mental, de los temas que como Sistema Público de Salud se están llevando a cabo. Así es, y esto es lo que vamos a enfocar esta mañana. Comencemos, doctor Otoniel, hablando, ¿qué son las adicciones? Las adicciones en general son trastornos de salud mental que van orientados a la dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. Iba a decir, y la gente pensará, ¿sustancias psicoactivas? ¿Qué es eso? Es cualquier sustancia que al entrar al cuerpo produzca un cambio a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos ahí una gran clasificación de sustancias psicoactivas, dentro de ellas depresoras, también tenemos las que hiperactúan el sistema nervioso central, y también otras que cambian y alteran el estado en general, por ejemplo las alucinógenas. En nuestro país, como tal, existen drogas que son lícitas, es decir, que sí se pueden comprar y están normadas bajo una prescripción médica, por ejemplo. Se puede ir a la farmacia y comprar medicamentos, se puede ir, por ejemplo, incluso a comprar bebidas que están catalogadas en ese contexto de sustancias psicoactivas y están legales. Las dos drogas legales en nuestro país es el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Y adicional medicamentos que son considerados para uso estrictamente bajo prescripción médica. Bajo prescripción médica. De hecho, este tipo de medicamentos se utilizan recetas especiales, es decir, no es como cualquier médico pueda dar una receta, por ejemplo, a un medicamento controlado. Estos medicamentos se requiere una receta especial autorizada por la Dirección General de Medicamentos, que justamente se pueda prescribir. Y por otro lado están las drogas ilegales, que es justamente la que se consumen, que obviamente es un tráfico ilegal para poder consumirlas, y los efectos son al igual que las legales. Puedo decir, no quisiera hacer esa diferencia en que son más caóticas o más graves las legales porque realmente las consecuencias al final de todo el proceso adictivo, desde que la persona consume por primera vez, desde los momentos subsecuentes recreacionales que lo está consumiendo, hasta crear la dependencia, las consecuencias físicas, emocionales, a la salud de la persona, al estado familiar de la persona, son consecuencias muy devastadoras. El doctor González ha dicho, por ejemplo, el doctor Sánchez, las consecuencias que hay y cómo se interrelaciona nuestros hábitos con un efecto, dice el doctor, que es primero a nivel cerebral, con las adicciones. Que desde Fosalud, ¿cómo analizan ustedes, por ejemplo, este tipo de repercusiones en la salud, especialmente, de las drogas que las compramos con autorización, ¿verdad? Como es el caso del tabaco.
Sí, cuando una persona ya ha caído en dependencia a sustancias, pues estamos hablando que está implícito mecanismos cerebrales propios, el mecanismo de recompensa, en el cual se activa pues el mecanismo del placer. Entonces la persona empieza a hacerlo debido a que quiere aliviar un malestar o quiere aumentar la sensación de bienestar que pueda tener. Entonces esto es lo que va a estar propiciando esta conducta compulsiva, por decirlo así. Por lo tanto, ¿cómo puede estar la salud mental de una persona que ha caído ya en una dependencia? Pues constantemente, día a día, está viviendo, pensando cómo consumir la sustancia, cómo obtenerla, y por lo tanto todos los ámbitos de su vida, llámese familiar, laboral o académico, todos los ámbitos de la vida de la persona se ven afectados. El grado o nivel de funcionabilidad que pueda tener estas personas se ve disminuido, y esto lo podemos ver, y las personas empiezan a dar en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, en la casa, alertas a las que hay que tener mucho cuidado, estar pendientes, porque empiezan a suceder estos cambios que no llegan pues de la nada, sino que pues esto es secundario al consumo de sustancias. Y luego podemos hablar específicamente para que las personas puedan conocer cuáles son estas alertas a las que debemos de tener cuidado. Así es, nos va a explicar más adelante las alertas que debemos, a las que debemos prestar atención. Antes, doctor Sánchez, hablemos específicamente de lo que se nos viene, una próxima fecha declarada el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco. Fíjense que este día representa para nosotros como FOSALUD una fecha muy importante, puesto que FOSALUD es el referente nacional en el tema de adicciones y también el referente nacional en el tema de tabaco. Nosotros como país somos firmantes del convenio marco del control del tabaco, ratificado en nuestro país, y justamente FOSALUD como referente nacional es el encargado de velar prácticamente por las acciones encaminadas al control del tabaco y justamente en la prevención del tabaquismo. Y cuando hablamos del tabaquismo, realmente tenemos que verlo como una enfermedad crónica. El tabaquismo es una enfermedad crónica. Así como cuando tú hablas, tengo gripe, tengo catarro, tengo un problema gastrointestinal, esa es una enfermedad aguda, que autolimitada 1, 2, 3 hasta una semana. Pero hay enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes, hipertensión, que son enfermedades de larga evolución que dañan progresivamente el cuerpo humano, y así se cataloga el tabaquismo. Se cataloga porque lo va dañando progresivamente, poco como a decía poco, el doctor. justamente se ve como una enfermedad crónica, una enfermedad que degenera el cuerpo humano, y por eso este 31 de mayo se ve la importancia de reconocer el tabaquismo como una enfermedad que, si bien es cierto tiene cura, es una enfermedad que puede llegar a repercutir de gran medida. Por ponerles un ejemplo, anualmente mueren 8 millones de personas alrededor del mundo por causas directamente relacionadas al consumo del tabaco. Si usted suma cuánto es la población de nuestro país, estamos hablando que somos 7 puntos y fracción de millones de personas en El Salvador. O sea, prácticamente en menos de un año, si sumamos todas las muertes en el mundo por causa del tabaco, prácticamente El Salvador desaparecería. Prácticamente desapareceríamos. Y fíjese que hay algo bien curioso. Hay personas que dicen, pero fíjese que yo no fumo. Yo realmente tengo familias que fuman, yo no fumo, estoy en riesgo. La verdad es que sí. Está en riesgo, aunque no fume, si tiene familiares que fuman y que viven en la misma casa, ¿o cómo? O incluso que tenga compañeros que lo fumen en el trabajo, o usted va a un restaurante, a un bar y hay personas fumando alrededor, usted está en riesgo. De hecho, 8 millones de personas, hay 1.2 millones que están muriendo por ser fumadores de tipo pasivo. De esos 8 millones, doctor, 1.2 mueren por ser fumadores pasivos. ¿Qué es un fumador pasivo, doctor? Fumador pasivo, en el concepto básico, es aquella persona que no fuma, pero está a la par de la persona que sí fuma. Es el que está fumando aire o humo de tabaco de segunda mano. Lo procesó el individuo originalmente, lo exhala, y todo lo que exhaló él está absorbiendo las personas que están a su alrededor. Llámese, puede ser en bares, discotecas, restaurantes, en casas, en oficinas, sitios laborales. En sitios laborales. Aunque tenemos una normativa, hay una normativa que prohíbe, ¿verdad?, que fumemos. ¿Se cumple esta normativa? ¿Qué han encontrado ustedes desde FOSALUD, doctor?
Pues sí, se llevan a cabo pues constantemente campañas de verificación, que en los espacios públicos se esté llevando a cabo, se esté cumpliendo con esta normativa. Y como bien lo hablaban, pues se tiene el humo de primera mano, que es el que el fumador lo hace directamente, el humo de segunda mano, que es el que las personas que están alrededor o cerca de la persona que está fumando, y también se habla de un humo de tercera mano, que es el que queda atrapado en los espacios o ambientes y que sigue siendo dañino para la salud de las personas. Este término pues es poco conocido, pero se utiliza pues debido a que causa enorme daño también en las personas. Entonces, volviendo al punto, sí, se hacen campañas, Fosalud tiene un personal que verifica espacios en los que ya se sabe que se utiliza cigarrillos. Espacios como bares, discotecas. Ahí está permitido, doctor. No, en ningún lugar está permitido y de hecho la normativa y las leyes actuales permiten que si alguien está fumando en un espacio cerrado, un espacio público, pues una persona puede denunciar esto porque nadie tiene por qué estar respirando este humo tan dañino. Es importante. Hay implicaciones en la salud, nos decía el doctor Sánchez, pero también, digamos, hay implicaciones a nivel del medio ambiente. Y este año, doctor, hay un lema específico para el 31 de mayo, que es el que Naciones Unidas ha asignado como Día Mundial sin Tabaco. Explíquenos cuáles son estas implicaciones o afectaciones medioambientales. Fíjese que la mayor parte de personas piensan que el cigarrillo prácticamente solo daña a la persona de manera individual. Entonces yo sé que voy a tener cáncer. O sea, las personas están conscientes, ¿sabe? Porque existe una normativa que vislumbra que en cada cajetilla de cigarro viene una advertencia sanitaria donde se ve: tienes riesgo de cáncer de pulmón, de faringe, de laringe, de esófago, puedes tener una enfermedad pulmonar. Pero hay algo que este año, justamente en el concepto de el Día Mundial sin Tabaco, se va vislumbrando el tema medioambiental. Sí. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que una colilla de cigarrillo, una tan sola colilla de cigarrillo, puede contaminar alrededor de 50 litros de agua? Una sola colilla. ¿Y cómo lo ha contaminado, doctor? Con todos los componentes que tiene. Al final, filtro y todo eso el filtro, recuerde que todas esas sustancias que van dentro del cigarrillo pasan por el filtro y también quedan ahí. Entonces, al final, una tan sola colilla no solamente está contaminando el aire, también puede contaminar el suelo y el subsuelo y los mantos acuíferos. 50 litros se calcula más o menos. Por ponerles en contexto, cada año el consumo mundial de cigarrillos genera mucha basura. Son alrededor de 688,000 toneladas de desechos directamente, entre ellos colillas y cigarrillos, cajitas, plásticos y todo. Sí. Cada año se destruyen alrededor de 3.5 millones de hectáreas de tierras porque se cultiva tabaco. Son alrededor de 600 millones de árboles cortados, imagínense. Tenemos aproximadamente 84,000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono que se está generando por el consumo de tabaco. En la atmósfera. Un daño directamente a la capa de ozono. O sea, nosotros pensamos, realmente el automóvil, el vehículo, el smog que se está produciendo es uno de los principales contaminantes. Sí, lo es. Pero hay un segundo contaminante que justamente es el humo provocado por los cigarrillos. Realmente la mitad de los fumadores, y esto es alarmante, van a morir a consecuencia del tabaco. Y la esperanza de vida de los fumadores es 10 años menor a las personas que no fuman. Es decir, si su esperanza de vida es de 60 años, usted puede vivir 10 o 20 años menos si fuma. O sea, ese es como un indicador de esperanza de vida. Y puede desencadenar, ¿qué tipo de padecimiento desencadena? Además de lo que nos ha mencionado, la hipertensión, por ejemplo, puede estar relacionado con la práctica de fumar. Hay factores de riesgo para desarrollar enfermedad, y nosotros podemos describir un factor de riesgo como cualquier actividad o hábito que al realizarlo incrementa, duplica o triplica el riesgo de padecer ciertas enfermedades. Y se ha visto que el cigarrillo, el consumo de tabaco, es el principal factor de riesgo para todas. Y cuando digo, voy a hacer mucho énfasis y comillas, absolutamente todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, una persona que fuma va a ser hipertenso, va a llegar a padecer diabetes, va a tener
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e incluso puede llegar a tener enfermedad renal debido al consumo de tabaco. Entonces al final, y una última etapa, que es el tema de cáncer, que es otra enfermedad crónica degenerativa. Al final, una persona que fuma tabaco tiene el riesgo alto de desarrollar todas las enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, enfermedad renal, y puede llegar a tener también cáncer. Sí, hay daños para quienes en estas terapias de las que ya nos van a hablar también, porque ahora estamos hablando de las repercusiones, de las implicaciones, pero no solo se trata de dar a conocer la repercusión que tiene fumar, sino lo que se puede hacer para ya no seguir fumando, doctor. Pero antes he visto que prefieren usar quienes están en esta terapia de dejar de fumar el cigarrillo electrónico. ¿Qué resultados hay de esto? ¿Les ayuda un poco a tener esa ansiedad, a detener esa ansiedad, o les sigue repercutiendo, doctor? Este 31 de mayo vamos a tener un simposio nacional de adicciones. Justamente uno de los temas que voy a abordar en ese simposio es la cruda realidad del vapeo. Y cuando hablo de la cruda realidad, porque desde que entró al país se ha vendido como un artefacto verde, como una alternativa al fumador, y realmente bajo estudios científicos y con nivel de evidencia comprobado. Cuando digo nivel de evidencia, es que en medicina existen como varias etapas que nos dicen, esta es una recomendación por expertos, este es con nivel de estudios priorizados, aleatorios, y hay niveles de evidencia en medicina. Y con niveles de evidencia certificados puedo dar fe que el vapeo tiene igual o peores consecuencias que el cigarrillo tradicional. Digo esto porque la combustión de las sustancias dentro del vapeo, a pesar de ser electrónico, las consecuencias siguen siendo absolutamente las mismas. La persona puede llegar a desarrollar en sus etapas adultas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desarrollar disnea, que es un cansancio pulmonar, y todo va a ser a consecuencia de esta actual moda que muchos pensamos que va a sustituir el cigarrillo tradicional, y es el vapeo. El vapeo realmente lo podemos considerar hoy por hoy como la segunda pandemia, después de la primera, que fue el cigarrillo tradicional. El vapeo hoy por hoy podemos considerarlo como un cigarrillo de tipo electrónico, no tradicional, que da una sensación errónea de estar fumando saludable, y tal cual no es así. No hay formas saludables de fumar. Entonces vamos a ir a una pausa, y cuando volvamos el doctor González nos va a hablar de las alertas, cómo podemos nosotros intervenir oportunamente para que estos hábitos o adicciones no se posesionen y no lleguen a desarrollar este tipo de, ya digamos, un avance en la adicción que se considera como una enfermedad. 7 de la mañana con 24 minutos en la poderosa KL. Son las 7 de la mañana con 33 minutos en la poderosa radio cadena YSKL, nuestro programa Punto de Vista, consecuencia de las adicciones, con énfasis en el Día Mundial Sin Tabaco, declarado por Naciones Unidas el 31 de mayo de cada año. Y en El Salvador, pues, FOSalud desarrolla un importante seguimiento a las repercusiones que tiene el tabaco en la salud, en el medio ambiente. También nos hablarán nuestros invitados de hoy sobre las repercusiones a nivel económico. El doctor Oscar González es médico psiquiatra. Doctor, profundizar un poquito, me decía usted, sobre esto del cigarrillo electrónico, y además cómo identificar también alertas para las adicciones, con énfasis en lo que puede ser el tabaco. Sí, hay que aclarar, y gracias a Dios, pues en cuanto a los cigarrillos convencionales de tabaco, la ley permitió pues que se dejara de difundir publicidad respecto al cigarrillo, pero todavía sigue sucediendo que respecto al cigarrillo electrónico, debido a que se comercializa como un producto cosmético, y se cae en la publicidad engañosa, en la que se comercializa como si fuera la alternativa para poder dejar de fumar cigarrillo convencional.
Y debo declarar, y para eso quiero que las personas que nos escuchan presten mucha atención, que no es la alternativa para dejar de fumar. Esto es publicidad engañosa. Y a esto agreguémosle también la publicidad indirecta en la que se comercializa que con saborizantes, que con olores, que con olor a fresa, a cereza, y todo esto que lo que hace es crear en la mente de las personas un engaño en el que dicen, entonces es un producto sano. No es sano, eso es un concepto erróneo, doctor. Sano. Lo que sucede es que de forma electrónica se crea siempre la combustión de estas sustancias y nos puede generar enormes daños sobre nuestra salud. Pero esto no está, yo escuchaba por ejemplo que Iván Flores decía sobre los marcos regulatorios, su venta está autorizada y no tiene ninguna advertencia, a diferencia del cigarrillo tradicional que sí tiene regulaciones a nivel de comercialización. Correcto. ¿Sí? También yo les agrego y les menciono a mis pacientes que con el cigarrillo electrónico pues se aumenta el acto compulsivo de fumar. Con el cigarro convencional la persona pasa por todo un ritual que lo saca, lo enciende con su encendedor, todo lo que ya se sabe. Sí. Pero es que con el cigarrillo electrónico lo tiene tan a la mano que aumenta la cantidad de consumo porque se lo está llevando constantemente a la boca y las cantidades o dosis, por decir así, de nicotina que está ingiriendo son mayores. Sí, las alertas, doctor. ¿Cómo podemos identificar y cómo podemos... pero antes tengo una llamada aquí, me dice Carlito. Hola, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Licenciada Mabel Reyes, un gusto saludarle y a su invitado. Gracias. Quisiera agradecerles la información que están dando, pero mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo un vecino que a las 6:30 de la tarde, todos los días, él está fumando, estamos prácticamente de frente, y pues toca cerrar ventanas y puertas. ¿Cuál sería, qué tendríamos que hacer nosotros? Muchas gracias, feliz día, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, este es un fumador pasivo, como ustedes decían, sí, a los espacios públicos prohibido fumar. ¿Y si estoy en mi casa, doctor? Hay un detalle en la ley que justamente es la ley del control del tabaco en El Salvador. Existe la posibilidad de que él haga la denuncia en la Dirección Medioambiental del Ministerio de Salud. La Dirección Medioambiental del Ministerio de Salud es la encargada justamente de hacer esas evaluaciones, esas supervisiones y poder hacer un llamado de atención a esta persona que lo está haciendo, puesto de las grandes consecuencias que tiene el ser también el fumador de tipo pasivo. Voy a dar el número de teléfono de Fosalud, que justamente puede el radio escucha poder llamar y justamente poder pedir mayor información al respecto. Es el 2528-9700. Perfecto. Doctor, nos quedábamos hablando también de cómo detectar alerta, a qué señales hay que prestarle atención para decir, bueno, esto va evolucionando ya una adicción. Sí, correcto. Cuando hablamos de alerta debemos de pensar en la palabra cambio, en la acción de cambio. Cualquier cambio que esté mostrando la persona, por mucho que sea pequeño o mínimo, debemos de prestar atención. Cambios en el estado de ánimo, tendencia mucho a la irritabilidad, o sea, al enojo, o mucha labilidad, o sea, que con facilidad está cambiando de un estado de ánimo a otro. En esto también está implicado la tristeza, o sea, humores depresivos, decaídos, cambios también en la funcionabilidad de la persona. La persona ha disminuido su funcionabilidad, ya sea en trabajo, en la casa o cualquier ámbito que se desenvuelva. Así también, pues, en su estado físico podemos ver signos como ojos rojos o el olor que puede ser característico de personas fumadoras, queda impregnado en pelo, en piel, en ropa, en las manos, o personas que constantemente pues están poniendo excusas para poder salir de su lugar de trabajo, querer fumar, o en sus horas de almuerzo pues estar consumiendo constantemente el cigarrillo. Sí, es bueno hacer conciencia, doctor, sobre las implicaciones que esto tiene también. Usted nos ha dicho ya sobre la salud, pero también hay implicaciones económicas, doctor. Claro que sí. De hecho, por ponerles un ejemplo de lo que Fosalud invierte en el tema de adicciones, solamente el año pasado invertimos $1.1 millones en temas relacionados a adicciones.
potenciando justamente y mejorando las instalaciones de los centros de prevención y tratamiento de adicciones, contratación de nuevo personal, compra de nuevos medicamentos. La inversión es grande, y es grande por este sector poblacional que por años ha estado invisibilizado y atendido en malas condiciones. Ahora puedo dar fe que justamente la infraestructura ha mejorado, se ha mejorado la calidad en la atención a los pacientes ha mejorado, y El Salvador en general se está posicionando como este gobierno cercano a la gente, como este gobierno que está atendiendo en las mejores condiciones. Por poner un ejemplo en el tema económico, fuera de este 1.1 millones de dólares que se ha invertido, El Salvador recauda, por ponerles en contexto, alrededor de 32 millones de dólares al año en el tema de tabaco en concepto de impuestos. En concepto de impuestos. Y usted dirá, qué montón de dinero es. O sea que con eso se mantiene Fosalud y pueden hacer mucha inversión. Sí. Pero sabe que no es así. No es así. Realmente el país pierde mucho más. Hay un estudio, de hecho se llama el caso de inversión en el tema de control del tabaco en el país, publicado por Fosalud, donde son alrededor de 263 millones de dólares en pérdidas anuales. Y solo estamos capturando o captando, recibiendo 32 millones y estamos perdiendo 263 millones. Pero esta pérdida de 263 millones de dólares... ¿En qué es? Ajá. Sí, ¿en qué es? Y porque Fosalud, precisamente el que lo menciona, doctor, surgió con recaudación de impuestos de las bebidas alcohólicas y el tabaco. Y también las armas, la venta de armas. Ajá. Es bien curioso porque el restante de esos 263 millones se debe al pago de incapacidades, atención de pacientes con cáncer, relacionado obviamente al tabaco, sí. Atención de pacientes hipertensos, diabéticos. Relacionado siempre con el tabaco. Relacionados al tabaco. De hecho, hay la Organización Internacional del Trabajo vislumbra que los pacientes adictos, los pacientes que fuman, tienen justamente mayor índice de incapacidades anuales. Si tienen un número de 5, 6 o hasta 8 permisos personales en el año, se lo gastan todos. Si tienen un número también de incapacidades por temas de salud, se lo gastan todos. Es decir, la productividad en el tema de adicciones disminuye hasta el doble. Es decir, una persona productiva puede estar al 100, pero puede bajar al 50% de la productividad en una empresa. Sí. Es decir, tener una persona adicta en una empresa no es viable. Sí. No es viable porque va a perder tiempo dentro del horario laboral para ir a consumir la sustancia. Puede estar en torno a lo que él recibe de remuneración por el trabajo, gastándolo en el tema de adicciones. Entonces no solamente repercute a nivel macro, como ya lo dijimos, realmente existe repercusiones a nivel local. ¿Cuánto invierte una persona fumadora en cigarrillos? Representa alrededor del 20% del ingreso del salario el consumo de cigarrillos. Entonces esto realmente es un problema. Es un problema. Y si una persona va ahorita manejando y se pone a reflexionar, mi vehículo huele a tabaco. Llego a la casa y mi almohada huele a tabaco. Los sillones de la casa huelen a tabaco. Yo fumo 2 cajetillas al día. Ya estoy teniendo problemas para respirar en la noche. Me canso demasiado. Antes caminaba 2 cuadras tranquilo, hoy 1,5 cuadras y ya estoy cansado. Ese tipo de cosas debería de hacer reflexionar a todas las personas que nos están escuchando. Sí, ese es uno de los propósitos, doctor. Y hay, doctor González, quienes dicen que los daños son menores si solo se fuma 3 cigarrillos al día que aquellos que se fuman 7 u 8 cigarrillos al día. ¿Es cierto esto? Sí, ante estas adicciones respecto al tabaco o cualquier otra sustancia, hay bastante negatividad en cuanto a aceptar. Hay negación en aceptar esta situación. La persona dice, no, si yo lo controlo, yo solo me fumo 1 al día, me fumo 3. Pero los riesgos sobre la salud son eminentes, sea 1 o sean 20. Así también,
debo mencionar que una persona puede comenzar fumando un cigarrillo cada 3 días, cada 5 días, pero es que un cigarrillo puede llevarlo a esta dependencia, porque luego la tolerancia que genera el cuerpo sobre esta sustancia ya no le va a dar el efecto que la persona buscaba. ¿Y qué va a pasar? La persona aumenta la cantidad de esta sustancia. Sería también recomendable que habláramos de las situaciones que llevan a la persona al consumo. Entre los principales factores de riesgo, pues, está la presión social, por cuestiones culturales, por imitación. Desde que estamos pequeños vemos cómo otras personas fuman y creemos que esto es normal y se llega a normalizar en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Crecemos con esa mentalidad que esto es normal y yo busco lo más temprana posible en mi edad hacerlo. Entonces, también así se menciona cómo el cigarro es la puerta de entrada a consumir otras sustancias u otras drogas. Entre otros factores de riesgo para padecer de esto, pues está el estrés. Y esto, el estrés en países como nuestro país de Latinoamérica, nuestro país El Salvador, pues los niveles de estrés se manejan bastante altos. Problemas económicos, delincuencia, cargas académicas, laborales, y esto se va agregando a la cadena de factores de riesgo, que ya no se convierte solo en un factor de riesgo, sino que todos están entrelazados. Vamos a hablar de lo que hace Fosalud, servicios habilitados para quienes pues quieran dejar de fumar. Hay una participación, me dice Carlito Solís, en la número 1. Hola, buenos días. Sí, muy buenos días. Adelante. Sí, mi opinión realmente conlleva pues a mejorar la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Y le quiero comentar, vaya, que yo comencé a fumar desde los 12 años y dejé de fumar hasta hace 2 años. Debido a las consecuencias, vaya, de que me causó el cigarrillo, pues estuve a punto de colapsar, ¿no? Pero yo pienso de que también la educación tiene que comenzar a tempranas horas del niño. Porque es ahí donde realmente existe el problema. Porque yo veo muchos niños a la edad de 12, 10 años fumando, ¿no? Perfecto, muchas gracias por el tiempo. Sí, gracias. Hablando de marcos regulatorios. Vamos a esta pausa y cuando volvamos vamos a profundizar sobre este tema con nuestros invitados. El doctor Sánchez y el doctor González. El doctor González es pues un médico psiquiatra y vamos a hablar un poco de qué hace Fosalud, doctor, para la prevención. Por ejemplo, el oyente decía, en niños de 12 años y él daba su testimonio. Comenzó a los 12 años fumando y dejó hace un par de años, dice, después de ver las consecuencias. Realmente el tema preventivo es de gran impacto. El objetivo de la prevención es justamente retrasar el inicio o evitar el inicio del primer consumo. ¿Por qué? Porque realmente se ha visto científicamente que el cerebro no está completamente desarrollado en los niños y jóvenes. Entonces, al no estar desarrollado al 100%, el riesgo de que cree dependencia de la sustancia que se consume a temprana edad es alto. Es decir, un niño que fume es probablemente un adulto que vaya a fumar y que le va a costar infinitamente dejar el vicio. Pero una persona que probablemente a los 30, 32 años probó un cigarrillo, realmente no le va a hacer absolutamente ningún efecto a nivel cerebral importante y el efecto obviamente no va a conllevar una adicción. Por eso es importante justamente el tema preventivo. Fosalud aborda los tres niveles de prevención en el tema de adicciones. El primer nivel es la prevención universal, que es el que se da a través de las campañas masivas en los medios de comunicación, justamente las campañas preventivas en el tema de tabaco, alcohol y drogas. Son campañas donde se van a medios de comunicación, televisión, radio, justamente con spots publicitarios que van orientados justamente a la prevención de adicciones. Eso se llama universal porque va a todo el mundo. Todo el mundo que tenga acceso a la radio, todo el mundo que tenga acceso al televisión, al periódico, lo va a leer sin hacer ningún tipo de discriminación. Ahí va igual para todos. Para todos. El segundo nivel es la prevención selectiva. La prevención selectiva va orientada a instituciones, va orientada a empresas, va orientada a lugares que han identificado el consumo como un problema. Pero no es un problema generalizado, es un pequeño grupo de personas. Entonces, en ese sentido, la prevención
selectiva se va, por ejemplo, a instituciones como escuelas, en donde se han identificado, por ejemplo, un aula o una sección que los jóvenes fuman, por ejemplo. Pero ahí se da atención no solamente a esta sección, sino a todo el centro escolar. Para la prevención. Para el tema preventivo. Y hay otro tipo de prevención que es justamente la prevención de tipo indicada, que es la persona ya probó, la persona ya consumió, tiene todos los factores, pero todavía no está el marco de dependencia. Es decir, la persona no es adicta, pero ya lo consumió. De hecho, hay un programa que recién, bajo la administración de nuestro director, el doctor Carlos Núñez, hemos implementado, que es el programa psicoeducativo en adicciones, que no es un programa de rehabilitación, sino es un programa de prevención de adicciones para personas que ya iniciaron o han probado el consumo de cierta sustancia, llámese cocaína, llámese marihuana, llámese tabaco, llámese alcohol, y quieren reflexionar un poco sobre las consecuencias del consumo de estas sustancias. Involucra alrededor de 2 meses con sesiones educativas dentro de los centros de prevención y tratamiento de adicciones, y lo que tratamos en ese periodo de tiempo es que la empresa que nos manda a este trabajador, por ejemplo, la institución que nos manda este empleado, este alumno, es que alrededor de estos 2 meses reciba de manera psicoeducativa, es decir, no es que se vaya a mezclar con los pacientes adictos, no, sino son tratamientos distintos, la prevención, la rehabilitación y quienes ya probaron. Exacto. En ese sentido son sesiones educativas donde se ven las consecuencias, no solamente de esa sustancia, sino de todas las sustancias. Se ve el marco prácticamente regulatorio también del consumo de drogas aquí en el país. Consecuencias familiares, emocionales en general, y a los 2 meses, si el paciente reconoce que realmente está entrando en un problema de consumo, pues ya inicia el proceso de rehabilitación con nosotros. Y si el paciente entró en conciencia, yo realmente no quiero seguir consumiendo, entonces se le da de alta del programa psicoeducativo, pero estamos conscientes que con el tratamiento que se le dio psicoeducativo en ese momento ya no va a seguir consumiendo. Juega mucho en esto, doctor González, la fuerza de voluntad, y asumir que tengo un problema y que quiero superarlo. ¿Cómo les ha ido con estos centros de prevención y tratamiento? ¿Están logrando el objetivo? ¿Les está costando? Sí, se está logrando. Yo lo que más hago énfasis en las personas es poder asistir regularmente con mucha disciplina a sus controles, tomar sus medicamentos cuando son necesarios, también el uso de medicamentos, porque resulta que hay un momento en el que ponga de su parte ya no es necesario, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Y eso se lo recalca mucho la familia o personas cercanas, pone de tu parte o ponga de su parte. Quiero decirles a toda la población que hay formas de poder ayudarles. Fosalud, por medio de los centros de prevención y tratamiento de adicciones, están trabajando constantemente y estamos trabajando día a día para poder ayudar a las personas. Son 6 centros de prevención y tratamiento de adicciones a nivel nacional para que las personas a lo largo de todo el país puedan asistir. Tenemos uno en el Santa Ana, CPTA Santa Ana. En el área metropolitana tenemos 3, que es uno al interior del Hospital Nacional Rosales, otro al interior del Hospital Nacional Psiquiátrico, el otro se llama Centro de Rehabilitación o Casa de Rehabilitación La Esperanza, en el área de Mariona. Tenemos el otro en el Hospital Nacional de San Vicente y otro en San Miguel. Entonces, si nos damos cuenta, están ubicados estratégicamente para que todas las personas puedan acceder a estos lugares, a estos centros de prevención y tratamiento de adicciones. Así también Fosalud está trabajando para poder abrir más centros de prevención y tratamiento de adicciones en todo el país y poder llegar cada vez más cerca de las personas que lo necesitan. Bien, gracias por esta información, y para quienes estén interesados también en recibir más datos sobre el trabajo de Fosalud en centros de tratamiento y prevención, le voy a proporcionar el número que nos daba el doctor Sánchez, es el 2528-9700. Gracias al doctor Oscar González, médico psiquiatra de Fosalud, por habernos acompañado hoy, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor poder estar aquí, poder nutrir a la población de estos temas que se han tomado toda la vida como un paradigma o se cae en la estigmatización de estas personas. Poder hablar de estos temas nos acerca más a que las personas puedan recuperarse, rehabilitarse y reinsertarse nuevamente a la sociedad.
Por favor, haga el esfuerzo para su recuperación, será importante. Agradezco también al coordinador de hábitos saludables de FOSalud, el doctor Otoniel Sánchez. Un gusto haber hablado con usted. Muchísimas gracias, siempre estamos atentos de cualquier invitación de poder hablar de temas de salud y bienestar. Pues darle de primera mano a la población salvadoreña la invitación a que si pues ha tenido eco estas palabras en el tema de adicciones, pues busque ayuda. Busque ayuda de InfoSalud en nuestras redes sociales, puede encontrar gran cantidad de información respecto al tema de adicciones y los números de teléfono para que puedan encontrar en InfoSalud un apoyo para rehabilitarse en el tema de adicciones. Y hasta aquí punto de vista.